un saludo muy grande a todos. Creo que hay mucha gente, ¿eh? Wow. Por suerte sí. Por suerte sí. Ahí va. Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Qué clase? Hola. ¿Me escuchan? Hola, Moni, sí. Hola, Bueno, profe. ¿Cómo andan? Vamos a comenzar. Nora me avisó que está llegando a su casa. Vamos a comenzar nosotros y bueno, a medida que se vayan incorporando, se sumarán. ¿Se ve bien? Sí, profe. Bueno, antes vamos a charlar un poquito. Hoy, con la clase de hoy que vemos todo lo que es la parte emocional del cuidado del paciente crítico y que lo involucra al paciente, a la familia, al profesional que lo cuida. Vamos a cerrar el lunes es feriado, así que la próxima clase va a ser el otro viernes, y ahí Norma les va a dar todo lo que es el nuevo paradigma del cuidado de UCI con H, el cuidado humanizado. Ahí cerramos, digamos, esas son las dos primeras unidades. Son los dos apuntes, hoy les voy a subir el otro apunte, de lo que va a entrar en el parcial, y el parcial va a ser de las características de los que tuvimos ya hasta este momento siempre. Lo que necesitamos, y es imperioso que se pongan, digamos, las pilas con eso, creo que con Dora van a repasar, pero que ustedes personalmente comiencen a repasar lo que es examen físico, signos vitales y
y todo lo que es, digamos, oxigenoterapia, que son cosas que ya las han visto. No tengo idea si ustedes la asignatura se habrá llamado adulto y anciano, o cómo se llama en esta institución, porque no tengo acceso, digamos, a lo que es el programa general de la carrera. Pero necesitamos que ustedes vayan repasando eso, porque cuando terminemos con toda esta área, digamos, que es la parte más teórica y todo lo que es en sí la terapia y todo lo que es el cuidado emocional, vamos a entrar directamente con monitoreo. Y desde ahí ya arrancamos con el sistema respiratorio, el sistema circulatorio. Ustedes ya tienen subido el programa y además la plantilla de las clases. La plantilla de las clases se ha vuelto a modificar porque se va modificando asiduamente. Lo único que yo he modificado ahí por el cronograma es que me permitieron incorporar para el final trasplante de órganos. Pero bueno, básicamente ustedes tienen que repasar, porque entonces nosotras podemos arrancar desde otro punto. No nos tenemos que volver al primer año con ustedes. Así que eso es la parte que tienen que poner ustedes. Hoy día vamos a comenzar con los aspectos emocionales en el cuidado del paciente crítico, y he hecho un solo Power, y en el Power he involucrado todos los aspectos. Les he hecho un corte al Power en cada cambio de tema, para no tener que hacer diferentes Power, y porque todo tenía que ver, digamos, todo tiene que ver con todo en esta parte del cuidado. Bueno, humanizar la asistencia en la unidad de los cuidados intensivos, la UCI, es un gran desafío y significa cuidar del paciente en su integridad, considerando el contexto personal, el familiar y el social. Siempre recordemos que es un individuo que tiene una vida, que trabaja, que tiene familia de tal o cual característica, que tiene, digamos, él se asigna un sexo. Hoy en día en eso tenemos que ser muy cuidadoso. Puede tener, digamos, puede ser una persona muy sola, puede ser una persona muy acompañada, puede venir de una familia numerosa, ensamblada, o de todas las características que hoy en día tenemos en lo familiar y en lo social. Es fundamental la actuación y la actitud activa del equipo de enfermería y la utilización de la comunicación interpersonal, verbal y no verbal. Ya hemos visto este tipo de comunicación como un instrumento de cuidado. La escucha activa, la empatía y la calidez. Tratar al paciente por el nombre, para no despersonalizarlo. Colocar identificaciones. Los pacientes, por esta cuestión de la cultura de calidad y seguridad en la atención, van a tener una identificación, generalmente es una pulsera, que eso es institucional. Pero nosotros además debemos favorecer, porque hay gente que identifica el paciente inicialmente en el turno y después no lo hace más y no se graba el tema, el nombre. Entonces si colocamos identificaciones en otros lugares, como en la cabecera, al pie de la cama, o en la entrada del cuarto, se va a hacer más fácil para todos. Explicar los procedimientos que serán realizados con anterioridad, independientemente del nivel de conciencia del paciente. Porque por más que digamos que esté con un Glasgow bajo o esté levemente sedado, nosotros debemos explicarlo. Estar atento a las señales no verbales emitidas por los pacientes e intentar desarrollar la percepción de cuando algo agrada o incomoda. Eso se va desarrollando con el tiempo, o sea, interpretar a los pacientes. Preservar la privacidad y la confianza del paciente. Evitar comentarios personales sobre él u otros pacientes en la UCI con los compañeros y que los pacientes nos escuchen. Usar tono de voz adecuado para cuestionar al paciente sobre los aspectos de su intimidad. Cuando uno tiene que hacer algún tipo de invasión, colocar una sonda vesical, hacer algún procedimiento, uno debe ser, digamos, no debe ser abrupto
y imponerlo, digamos, porque lo tengo que hacer. Tengo que explicar y además tengo que usar un tono de voz adecuado. Tener cuidado para no invadir el territorio del paciente sin pedir permiso y mirar siempre a los ojos, esta es una buena metodología, antes de iniciar una conversación o algún tipo de procedimiento. Si vamos a hablar del cuidado a los profesionales que cuidan, aquí estamos involucrados nosotros. Decimos que cuidar profesionalmente implica no solo al receptor del cuidado, sino también a las enfermeras o enfermeros como transmisores del cuidado. Me referí solo a enfermería, pero en esto también están involucrados los médicos, asistentes de cocina, mucamas. Las mucamas de un servicio es alguien que está permanentemente y también se involucra mucho con los pacientes, porque ingresa a limpiar la habitación y charla con el paciente o con la familia. La gente de cocina lo mismo, porque sabe que le gusta tal o cual cosa, porque toma té o toma mate cocido, y bueno, y de repente el paciente a lo mejor fallece y bueno, hay un impacto importante. Que decía que incluye también a la enfermera o el enfermero como transmisores de cuidado, esto es reconocer su crecimiento y desarrollo como un ser humano, como enfermeros y por ende como cuidadores. Por lo tanto, es necesario que el personal de enfermería se concientice de tal magnitud del estrés laboral, las causas, los signos y los síntomas, y posteriormente tenga la oportunidad de aprender y desarrollar actividades que le permitan afrontar el estrés laboral de una manera efectiva. Nosotros hemos hablado de estrés y de estrés laboral y de autocuidado, y yo les dije que más allá de lo pesado que puede ser una guardia, uno en general está bueno hacer como un diálogo de cierre final después de una guardia pesada, porque hay gente que necesita eso, hay otros que lo pueden canalizar de otra manera, hay gente que necesita ese tipo de herramientas. Y siempre salir del trabajo y tratar de despejar la cabeza. Ya terminé, ya me fui, lo del trabajo queda acá y yo retomo mi vida habitual. El síndrome de burnout, o si no, de quemado, en definitiva, cuando uno llega a este límite, no es que llega de la noche a la mañana. Su propio entorno lo está viendo, ya sea su entorno familiar o su entorno laboral. Y no se llega, es un caminito largo, no se llega de un día al otro. Yo puedo tener un mal día laboral, estar estresado porque tengo un problema familiar, porque tengo que rendir, porque estoy esperando ansiosamente cobrar mi sueldo, todavía falta una semana, pero eso es ocasional. Esto ya es un camino largo que se ve venir, digamos, donde uno va sumando diariamente diferentes cosas y termina quemado. Se despersonalizan, hay un agotamiento emocional profesional, ya lo que hago ya no me gusta, ya vengo obligado, ya estoy de mal humor y con una pesadez porque tengo que hacer esto, y sentimientos de baja autoestima. Impacto a nivel personal y profesional, no es que voy a estar quemado en el trabajo, voy a estar quemado en el trabajo y en todos los ámbitos de mi vida, quemado en el estudio, quemado con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mi novia, con mi novio. O sea, estoy mal, pudiendo derivar a un síndrome de estrés postraumático y a otros trastornos psicológicos graves, e incluso en su mayor manifestación, cuando esto ya se sale, digamos, del carril, se puede llegar al suicidio. Yo entiendo que en el camino hay un montón de gente alrededor nuestro que nos está viendo las actitudes, los cambios, el pesar que tenemos, las reacciones que estamos teniendo, la forma de trabajar, y entonces uno debe estar atento. El autocuidado es personal, pero también cuido a mi compañero. Uno debe hablar con esa persona, debe hablar con el superior, debe hablar, digamos, si hay algún departamento de ayuda psicológica en la institución donde les toca trabajar, porque deben ayudar a esa persona porque no está bien.
digamos, este síndrome influye en la calidad de los cuidados, los resultados sobre el paciente, la satisfacción del paciente, todo lo que esta persona que está tan mal trabaja con su paciente se refleja, su malestar se refleja. Y se relaciona con el recambio de profesionales en las organizaciones, en el ámbito laboral. Cada trabajador difícilmente puede controlar o modificar estas situaciones estresantes. Si un trabajador se ha dado cuenta de que está quemado, ¿no? Y se siente tan mal por eso, y se esfuerza mucho más para dar, digamos, una calidad de cuidado, la pasa peor todavía, porque el esfuerzo es doble. O sea, no es alguien que está quemado y viene de mala gana y de mal modo y que está irascible. No, esta persona está consciente de que está mal y tiene ese peso, pero además le pone fuerza para atender al otro, cuidarlo bien. Y eso le significa un peso mucho más grande, lo cual va a dañar a su organismo mucho más todavía y más rápido. Debido a que en gran medida no dependen de él, sino de un grupo de personas, todas estas, digamos, situaciones se pueden modificar a nivel institucional, o sea, si hubiera un departamento de ayuda psicológica y que estuviera atento al recurso humano que está trabajando y además de estar atento a escuchar a las sugerencias de los compañeros del entorno de alguien que no está bien, entonces este grupo de personas o directivos podría, digamos, tener algún tipo de estrategias, algún tipo de protocolo para aplicar en esta institución. O sería lo más lógico, o sería algo por lo cual deberíamos luchar que hubiera en las instituciones donde trabajamos. Y si no lo hay, nosotros podemos empujar para que tengamos un lugar así que preserve nuestra salud mental y física. Las respuestas al estrés en el medio laboral requieren de la participación activa de toda la organización, que es lo que estamos hablando, proponiendo cambios en la estructura organizacional de la misma, rediseñando los puestos, realizando selecciones de personal correctas, desarrollando sistemas de promoción adecuados, aunque también resulte beneficioso trabajar a escala individual. Por ejemplo, cuando se empezó a hablar de toda esta cuestión COVID, la médica de la terapia donde estoy trabajando, cuando empezamos a organizar todos los lugares donde nos íbamos a cambiar para ingresar a la terapia ya vestidos, donde nos íbamos a sacar toda la ropa contaminada, donde íbamos a tener, qué sé yo, el alcohol, donde íbamos a tener la alfombra para pisar, toda esta cuestión, ¿no? Y de repente la médica, porque obviamente no sabe cuestiones de enfermería, me pregunta cuánto tiempo tenían los chicos para tomar digamos, hacer su corte, para tomar su merienda, su desayuno, lo que fuera, ¿no? Su break. Entonces yo le digo que institucionalmente, protocolarmente, tenemos 30 minutos. Hay gente que se lo toma en 2 secciones de 15 y hay gente que se lo toma, se va media hora. Entonces ella me dijo que llegado el momento y que la situación fuera tan estresante, porque como nosotros tenemos una terapia que está una cama al lado de la otra debido de un biombo, íbamos a ingresar a una terapia COVID, e íbamos a estar expuestos 8 horas en el turno, excepto la media hora que salieron para merendar, que te tenías que sacar todo, desinfectarte para poder meterte a un lugar y no infectar el lugar donde iban a ir a merendar o desayunar todos tus compañeros o hacer el breakfast de la noche. Entonces ella me dijo que nosotros, llegado ese momento, íbamos a trabajar para solicitar que les permitieran a los chicos hacer un corte de 1 hora, para cuidar el estado de su cabecita, de su terrible exposición al estrés laboral que genera estar en un sitio así. Y me pareció genial, porque era alguien que estaba desde arriba intentando cuidar a quienes están en servicio de cuidado del paciente. Entonces se pueden tomar un montón de directivas y cuestiones para cambiar, digamos, estas situaciones. Y nosotros como compañeros laborales, si vemos a alguien que se está quemando, también debemos intervenir.
El trabajo personal. El trabajo personal se va a enfocar en disfrutar el tiempo libre, realizar las tareas de recreación que se nos estén permitidas, digamos, a nivel familiar, a nivel, bueno, en este momento el contexto de cuarentena, lo que nos permita hacer nuestro bolsillo. No hace falta, chicos, o sea, tener plata. Uno puede agarrar el termo, el mate, unos criollos y sentarse en la plaza y despejar su cabeza. Enfocarse fuera del trabajo en una vida personal que distraiga y relaje al individuo del estrés laboral para sentirse realizado. Bueno, hasta acá no veo cuántos están. Profe, Sí. ese estrés, yo soy ¿Ah? de la otra parte, de la que nunca me estreso, pero esa parte del estrés cuando más, o sea, ustedes que ya son más antiguos y ven en las personas que trabajan ahí, ¿es Sí. al principio, es al medio, es al final, es siempre? ¿A De qué la profesional situación. afecta? ¿En qué, Y en va a qué depender, etapa? espérame un segundo que me están escribiendo una compañera, a ver. Espérame un segundito. Ahí les contesto a Mailen y... Va a depender, o sea, cuando uno llega a este límite, no es porque uno se quemó en el trabajo. Convengamos que si uno se quema en el trabajo, pues no estarías trabajando de lo que realmente te gusta. Cuando uno llega a este lugar, no es que uno puede dividir, me quemo en el trabajo y en mi casa estoy fenómeno, no. O sea, si me quemo en el trabajo no es que estás quemado ni estresado en el trabajo. Estás haciendo algo que no te gusta, estás haciendo algo obligado y bueno, de repente lo tenés que hacer porque es tu fuente de dinero. Pero empezá a pensar en un cambio, si no te estás bancando el trabajo que estás haciendo, ni la gente a quienes estás cuidando, porque lo estás haciendo mal. Te estás haciendo mal y estás haciendo el mal al otro. Cuando uno llega a este efecto burnout o burnout, como dicen otros, o síndrome de quemado, como ustedes prefieran, es porque hay situaciones de tu vida personal, situaciones de tu vida laboral, eh, qué sé yo, a lo mejor hay mala paga, hay una relación enfermero-paciente que no está como corresponde y vos trabajas muy mucho, estás en una situación de un lugar donde tus jefes, tus superiores, son gente que ordena, que tiene una personalidad, digamos, muy vehemente y ordena y grita y no va con tu personalidad y vas como soportando eso, tenés problemas de dinero, tenés problemas de... Y todo como que se va haciendo una gran bola, y de repente hace que tu trabajo sea muy pesado. Y de repente ya la paciencia para tolerar al paciente, digamos, que es demandante, a la familia que es demandante, porque nuestro trabajo es así. Hay pacientes que son muy demandantes y te llaman 28 millones de veces en el turno, te tocan 35 millones de veces más el timbre. Hay familiares que van a querer que, qué sé yo, de repente tienen la mesa al lado y le traen la merienda y te van a llamar para que vos le des la merienda y están ellos para darle la merienda. O sea, hay cosas que uno las va tolerando y de repente un día por X razón no las tolera más, después va a su casa y tiene otro problema y se suma más. O sea, hay un desequilibrio, un quiebre personal que hace que pierda las herramientas para superar esto. Vos podés decir, hoy fue un día de porquería y me fui. Y hoy fue un día de porquería, y sí, tuve un paciente que me secó la cabeza, y tuve un familiar que me secó la cabeza, encima me tocó asistir en cuanto procedimiento se les ocurrió hacer, y tuve que ir a acompañar al paciente a un ataque, y tuve que volver, y después cuando ya estaba por entregar la guardia, el paciente se hizo caca, y tuvimos que entrar a cambiarlo para entregarlo en condiciones, o sea, fue una porquería de día. Chao, me voy a mi casa, llego a mi casa, me pego un baño, me tomo unos mates, me pongo a jugar con mis hijos. Chao, el trabajo fue. Y mañana será un mejor día. Cuando yo no puedo lograr eso, hay algo que está haciendo ruido. Y ahí, José, es donde uno tiene que poner el ojo. ¿Alguien más quiere comentar algo?
Hola. Yo creo que es un poco complicado eso, profe. Es Tener complicado. atareado y llegar a tu casa y no ¿Se acuerda? sentirte abombada, digamos, por todo el... Claro, o sea, vas a entrar a tu casa y vas a necesitar un tiempo, porque de repente saliste del hospital y tuviste 3 horas esperando el colectivo, o sea, es como, viste esos días que entraste con la pata chueca, pero resulta que a lo mejor el día siguiente venís y el día siguiente es mejor, y al otro día sí, o sea, nuestro trabajo es de bastante presión en muchas situaciones, pero se trata de que yo pueda manejar ese estrés, de que yo lo pueda manejar. ¿Dónde hay un quiebre? Cuando yo ya no lo puedo manejar, cuando no encuentro, digamos, el apoyo de alguien que me ayude a manejarlo si no puedo sola, o sea, cuando ya esto se torna inmanejable. ¿Se acuerdan cuando, yo no me acuerdo quién fue que dio estrés, pero que yo les dije que lo más importante de esto es cuando uno se toma vacaciones, a veces uno está necesitado de dinero y encima hace 16 horas. Entonces, si uno está en esta situación así, es doble, digamos, el impacto, ¿no? Porque haces doble jornada laboral. Entonces, cuando uno se toma vacaciones, así no tengo un peso para irse, digamos, a las sierras, uno, las vacaciones son sagradas. Uno debe hacer un corte laboral y dedicarse a otra cosa. Push. Me fui, me evadí, no estoy más, no existo. Y dentro de lo que yo pueda, dentro de lo que mi bolsillo permita, si mi bolsillo permite ir a tomar mate a la plaza, pues iré a tomar mate a la plaza. Y si mi bolsillo permite ir el fin de semana, que se yo, a Mina Clavero, pues iré a Mina Clavero. Y si me permite irme a Brasil y hay aviones y todo lo demás, en buena hora, pero uno debe hacer un corte con el trabajo, con todo ese, y nosotros mucho más. Yo le voy a ser sincera, profe, yo muchas veces salí de trabajar con un día caótico, así como más o menos lo describió usted, Sí, y me he sentado en el auto y me he largado a llorar. claro, porque te superó. El estrés de la situación y más si por ahí hay una urgencia o algo y te tratan mal, porque en la adrenalina y en la locura del momento por ahí algunos no se fijan y te hablan Sí, mal, qué sé yo, y más de una vez me he sentado y me he largado a llorar y bueno, ya cuando llegué a mi casa obviamente llegué un poco más tranquila después de desahogarme, pero me ha claro, pasado. bueno, porque tu escape fue eso, o sea, llorar. Eso también hay que acostumbrarse. Lo que pasa es que nosotros no nos acostumbramos a hacer lo que debemos. Al otro día, cuando volvés, y a veces no va a ser al otro día, porque el que te gritó y estuvo de guardia va a estar recién la semana siguiente, ¿me entendés? Porque hace un guardia los miércoles, o lo que fuera. Cuando lo volvés a encontrar, ustedes hacen una reunión digamos, laboral, y mira, en las situaciones de emergencia, vos gritas, y eso no le hace bien al equipo, así que vos tenés que trabajar sobre eso, porque nosotros, además que estamos digamos, soportando la situación de emergencia y haciendo lo que le toca a cada uno en su rol, debemos soportar que alguien nos esté gritando. Y eso no es bueno, esa es tu falla, porque si vos sos el líder y el líder grita, el líder está trabajando mal. No da para hacerlo ese día, porque están todos, digamos, estresados y enojados, frustrados o con ganas de llorar. Pero cuando pasan los días, a la próxima guardia lo agarras y y te vas a ver cómo los compañeros empiezan a hablar también. Y esa persona tiene que entrar en razón y tiene que trabajar sobre eso. Porque no se puede trabajar así. Un líder nunca puede estar a los gritos. Sobre todo, a veces pasa que ellos tienen miedo porque a lo mejor son nuevos o son sus primeras situaciones, digamos, de emergencia. Y bueno, proyectan su miedo en los gritos, pero no hay por qué aguantárselos. Hay que aprender a trabajar con eso y con esas personas, ¿no? Ponerlas en su sitio. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, vamos Abandonaron la carrera, profe. No, o sea, uno, porque yo podría hablar todo bellezas acá y podría decir, chicos, ustedes van a ir, van a trabajar y van a cuidar al paciente y el paciente les va a agradecer
y la familia también, y todo el mundo, no, o sea, hay de todo, como todo en la vida, y uno se va formando y uno se va haciendo cada vez más profesional, y así como les digo, los primeros impactos de las primeras muertes te noquean, te voltean, te parten en dos y te vas llorando, y después en el tiempo lo mismo te va a noquear, te va a partir en dos, te va a impactar, pero vas a poder, te vas a ir haciendo cada vez más fuerte, vas a tener cada vez mejores palabras de consuelo, vas a saber cuándo hablar y cuándo no, quizás al principio como que metes la pata, y bueno, uno va aprendiendo y se va formando. Y en el tiempo, chicos, va a ir quedando en el servicio donde uno se siente bien y donde uno tiene la habilidad para estar en ese servicio. O sea, uno le puede parecer maravilloso ir a trabajar a la UCIN porque le encantan los bebés. Bueno, los bebés nacen prematuros y hay toda una cuestión que trabajas con los padres al lado tuyo mirándote cómo lo canalizas, cómo lo cuidas, cómo lo cambias, o sea, hay una situación de estrés permanente de trabajar con los padres ahí al lado tuyo soplándote la oreja. Los pediátricos igual. Los oncológicos tienen el estrés de la situación que están pasando de esa enfermedad que a veces ya está en un grado 4 terminal. En cada lugar, la UCI, estamos hablando de la UCI, y el paciente de piso, chicos, van a tener 7, 8 pacientes, y son timbreros, y son demandantes, y sí, hacen mucho, quizás menos actividad, digamos, de medicación o de procedimiento, pero hay que estar también bancándose que te toquen el timbre a cada rato y eso. En el caso del cuidado paliativo, te involucras digamos, en el cuidado de un enfermo que quizás esté terminal pronto, digamos, o esté terminal en un proceso, digamos, ya crónico terminal, y te vas a involucrar con la familia y el enfermo. Y también tenés que ser fuerte para eso, porque hay una demanda diferente de esa familia porque vos te metes en la casa, en el cuidado paliativo del home care. Entonces, cada lugar tiene su pro y su contra, y cada uno de nosotros es adecuado para cada lugar. Así que es cuestión de la búsqueda. Están los que van a estar en el vacunatorio, y bueno, y se van a bancar todos los niños que lloran cada vez que los pinchan. Están los que van a estar en la guardia y van a tener, qué sé yo, que administrar medicación para el dolor y analgesia y antiinflamatorio y toda la emergencia del shock room. En esto el campo laboral es inmenso, inmenso, inmenso. Entonces cada uno va a encontrar su sitio. Si ustedes son enfermeros de vocación, van a encontrar su sitio. Ningún problema con eso. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, vamos a continuar. El impacto, este es otro de los temas, de la hospitalización en una unidad cerrada, en el paciente crítico y en la familia de este paciente. La estancia de un ser querido en la unidad de cuidados intensivos es para la familia una experiencia estresante, traumática y desagradable que se relaciona con enfrentarse a una situación de salud cercana a la muerte, el sufrimiento, la ruptura de roles y el desconocimiento. En este contexto, intervenciones realizadas para que la familia entienda lo que está pasando y lo que debe hacer fomentan la sensación de tranquilidad, de confort, de seguridad, favorece la adaptación y previene resultados psicológicos adversos. Por lo complejo del cuidado que allí se ofrece en una unidad cerrada, por las normas propias del funcionamiento y por la atención centrada casi de manera exclusiva en el sujeto que está presentando la alteración fisiológica, la unidad de cuidados críticos es un lugar representativo de la exclusión familiar. De toda la vida, la familia estuvo fuera de la unidad de cuidados intensivos. Por años se consideró necesario este aislamiento, pues se tenían ideas acerca del agotamiento emocional, las infecciones, el aumento de costos por uso de insumos, las alteraciones de las constantes vitales del paciente y la interferencia u obstaculación en la realización de las actividades. Siempre los enfermeros
nosotros cuando nos empezaron a modificar ahí en la terapia del privado, empezaron a hacer intervenciones de terapia abierta, le permitieron a un familiar ingresar al mediodía y se intercambiaba con otro a las 4 de la tarde y le permitían estar hasta las 9 de la noche, independiente de los horarios de visita que entraban los otros familiares. Y fue como, wow, o sea, ¿por qué dejan de meter a la familia? No nos van a dejar trabajar, nos van a interrumpir. De hecho, que le llaman la Q, no sé quién le puso el nombre, pero no tenía nada que ver con lo que estábamos haciendo. Pero de hecho que, digamos, una de las reglas de la Q era que si la familia no se comportaba como debía, interrumpía o lo que fuera, definitivamente le cortaban, digamos, esa posibilidad. Y además, si el paciente de repente se descompensaba, bueno, automáticamente salía. Pero enfermería se resistió bastante porque era como acostumbrarte, eras como el dueño del paciente, dueño del momento, dueño del lugar, y bueno, ya tenías que trabajar con la mirada del otro ahí, con las preguntas del otro, y bueno, había que irse acostumbrando. En este marco, la rutina para las familias, en el marco, digamos, de la terapia completamente cerrada, ¿no? Era el secuestro del paciente, colocar a la familia fuera de la unidad y limitar la autonomía de estos dos entes hasta establecer la dependencia total hacia el personal de la salud. O sea, era como el paciente es nuestro y depende completamente de nosotros. Lo que genera un ambiente hostil que convierte la experiencia en atemorizante, estresante, angustiante, caótica, aburrida, solitaria, desesperanzadora y llena de incertidumbre. Siempre he dicho que el paciente lúcido en una terapia, porque está lúcido, porque de repente uno no está monitorizando, porque puede convertirse en una emergencia en cualquier momento, o el lúcido al revés, que se va recuperando y todavía no está en condiciones de salir a la cama del piso, o no hay cama en el piso, si la tiene que bancar 24, 48 horas todavía hasta que puede salir. Está completamente aburrido, está estresado, angustiado por lo que escucha y lo que ve, no ve las horas de irse, lo tenemos cansado, y en definitiva esta experiencia solito, acá ni siquiera se dejan que tengan celular, con situaciones así como muy, muy especiales porque eran muy chicos, adolescentes o lo que fuera, les pueden permitir que les traigan la computadora. Entonces eso es como que peor todavía, no se te pasan nunca las horas, el ruido de la terapia es estresante, escuchas los monitores, escuchas los gritos, escuchas las corridas, y el paciente se siente mal. Y el que está atrás de la puerta, fuera, peor, porque la angustia también es importante. Las necesidades de los familiares del paciente y su inclusión integral desde la perspectiva de la enfermería. ¿Se acuerdan que hablamos de modelos en la clase pasada? Se pueden abordar a partir del modelo de los sistemas de Bethe-Newman, del modelo de adaptación de Callista-Roy, o desde una teoría que hay nueva, que es de la de la incertidumbre. La incertidumbre es la que tienen la familia y el paciente cuando están, digamos, internados en una terapia. Se puede utilizar la teoría de la comprensión facilitada, esta también es una teoría nueva, que es elaborada por Judy Davison en el 2010. Plantea aspectos teóricos y prácticos y operativos concretos que permiten gestionar el cuidado de la familia cuando uno de sus miembros se encuentra entre la enfermedad crítica. Está interesante esta teoría para el cuidado crítico. Este paciente es un paciente COVID que está en recuperación y bueno, fíjense que tiene como un panel debe ser de acrílico, supongo, que ahí hace que el enfermero pueda incorporar, digamos, el celular, no sé cómo será que lo tiene, para que no se contamine el celular, pero supongo que le hicieron una videollamada con su familia, porque ha sido muy, muy cruel toda esta cuestión del COVID. Si estamos hablando de la terapia abierta y la terapia cerrada, esto se convirtió en una terapia completamente cerrada, y en este caso este señor parece que estuviera recuperando, pero el que no se recuperó no vio nunca más a su familia, y se murió, y se fue,
sin que lo pudieran velar, sin que lo pudieran despedir como correspondía, y les conté la semana pasada que ni siquiera las pertenencias eran, nosotros tiramos todo, todo. La participación activa de la familia constituye una estructura de apoyo que disminuye la aparición de delirios, síndromes psicóticos y alteraciones afectivas. Los pacientes deliran mucho, o sea, su estado de conciencia por ahí, pacientes que son súper educados, unos señores en su vida diaria que después, nosotros cuando decimos se le acomodan los patitos, son unos señores, bueno, llega un momento que se pierden y por más medicación que les hagas, o sea, te vuelven locos, se sacan todo, se quieren tirar de la cama, y bueno, alteran todo el ritmo de la terapia. Entonces, si a veces tienen una contención familiar, ayuda bastante, porque aparte están ubicados en tiempo, en espacio, en personas, a veces no, a veces están también desorientados con la familia, pero bueno, uno tiene como alguien que ayuda un poco. Reduce el aburrimiento, el estrés, la ansiedad, promociona la recuperación, la felicidad, la satisfacción, facilita la educación, la comunicación, y disminuye las complicaciones, acá ya estos más fisiológicos. Las complicaciones cardiovasculares, lo que redunda en una disminución de la actividad autonómica, menor tono vasomotor, menor trabajo del ventrículo izquierdo, menor actividad plaquetaria, y un perfil hormonal más favorable, un descenso de la TSH y del cortisol. ¿Por qué? Porque el estado de ansiedad genera que se taquicardicen, que se pongan hipertensos, que, o sea, se sacan las cosas, no las puedes monitorizar bien, quieren tomar agua a toda costa, a lo mejor es un postquirúrgico reciente, y bueno, hay gente que aparte tiene una personalidad fuerte en su vida diaria, y es un paciente de personalidad fuerte. Hay gente que tiene una personalidad muy sumisa y educada, y es un paciente muy tierno, pero bueno, uno tiene que estar preparado para todo lo que venga. Esperen que me tomo un trago de té, porque si no... Bueno, y el último de los temas que involucran toda esta cuestión de las emociones es la atención de las necesidades psicosociales del paciente crítico y su familia ante el dolor y la muerte. Decimos que encontrarnos en las etapas finales de la vida y cercanos a la muerte implica transitar por una sucesión de pérdidas. El enfermo aprenderá a desprenderse de algunas de sus capacidades y atributos propios. Estamos hablando de enfermos que están lúcidos, ¿no? Porque podemos tener a alguien que está sedado, intubado, y desde que entró así, se murió así, bueno, a menos que le hubieran bajado la sedación por un proceso de extubación, si está sedado, completamente dormido, no estamos hablando de él, estamos hablando del enfermo que está consciente. El enfermo aprenderá a desprenderse de algunas de sus capacidades y atributos propios, necesitando elaborar estos duelos, y a la vez conservar el sentido de su vida. El paciente que vive en una situación de enfermedad prolongada, incurable e irremediablemente progresiva, pierde naturalmente su independencia y siente que pierde el control sobre sí mismo, lo que genera un sentido de impotencia frente incluso a las situaciones más cotidianas. Este es un dibujito de los, digamos, los 5, digamos, pasos que pasan todos los pacientes que están conscientes en el proceso de su enfermedad, y créanme que se da. Cada paciente reacciona de manera diferente ante la noticia de que sufre una enfermedad terminal. En general, casi todos los pacientes pasan por 5 etapas, hasta aceptar su dramática situación, según el modelo de Kubler-Ross. Kubler-Ross es una médica científica que investigó muchísimo, y tiene trabajos muy interesantes, si les interesa leer, sobre la muerte y el proceso de la muerte, y todo esto. Vieron que hay cuestiones que dicen la luz al final del túnel y todo lo demás.
Bueno, ella tiene una investigación muy grande hecha sobre pacientes que han sido tenido resucitación cardiopulmonar, todo lo que vivieron, sintieron en ese momento, investigaciones con los familiares, o sea, tiene trabajos interesantes. Elizabeth Kühler-Ross se llama. Ella ideó un modelo cuando se diagnostica una enfermedad terminal o una pérdida catastrófica que dice que el individuo, digamos, va teniendo esas diferentes etapas. Y cuando ustedes empiecen a, digamos, a trabajar con las personas y les toque estar en una situación así, pueden identificar algunas de estas etapas y van a tener que tener un grado de cuidado diferente en cada una de las etapas. Por ejemplo, la primera es la negación, que el individuo suele estar muy enojado, sea a veces, o abatido, y es solamente una defensa temporal para el individuo, él niega la enfermedad. Este sentimiento es generalmente reemplazado con una sensibilidad aumentada a las situaciones e individuos que son dejados atrás después de la muerte. Se mezcla con la ira, que es la segunda etapa. El individuo reconoce que la negación no puede continuar, entonces ya es como que primero niego la enfermedad, después como que la empiezo a aceptar, pero a la vez me enojo porque estoy enfermo, y debido a la ira, esta persona es difícil de ser cuidada, porque sus sentimientos son de ira, de envidia, y además toda persona que se acerque y esté bien al lado de él, él proyecta ese resentimiento y se vuelve un paciente muy difícil de cuidar. Después tenemos el paciente que está negociando, en la etapa de negociación. Este paciente involucra la esperanza de que puede, digamos, de alguna manera posponer o retrasar la muerte. Son pacientes que empiezan a, depende, digamos, la espiritualidad que tengan, a hacer promesas, a decir si yo hago esto o aquello, supongamos, diría, Dios te prometo tal cosa, qué sé yo, fumo 50 cigarrillos diarios, no voy a fumar nunca más, me estoy muriendo de un cáncer de pulmón, porque yo te prometo que si entran a negociar con quien sea que les convenga negociar, y por una vida más extendida, generalmente con un poder superior, y con una promesa de reformar su vida. Acá hemos visto 3, ya vamos a ver las otras 2, pero cada paciente de estos, cada etapa es un paciente diferente. Y cada uno de nosotros va a tener que tener un cuidado diferente para cada día. El dichoso PAE, y seguramente cuando uno entre el turno y se distribuyen los pacientes, el referente va a tener que tener en cuenta de todo su equipo quién es el más adecuado y el más paciente para un paciente que esté pasando, digamos, la primera y segunda etapa, y así sucesivamente. O sea, porque no le voy a dar a un enfermero de una personalidad re fuerte el paciente que esté pasando por la etapa de ira. Sería un choque de planetas importante. La depresión es el cuarto, digamos, la cuarta etapa. Empieza a entender la certeza de su muerte, o sea, no le está funcionando la negociación, o sea, la enfermedad está progresando, y bueno, debido a esto el individuo puede volverse silencioso, rechazar las visitas, pasar mucho tiempo llorando y lamentándose. Acá tenemos otro tipo de cuidado para este paciente. Y este proceso permite a la persona moribunda desconectarse de todo sentimiento de amor y de cariño. No es recomendable intentar alegrarlo a una persona en esta etapa. Es un momento importante que debe ser procesado. Son etapas que son buenas de pasar, pero por eso cada uno debe acompañar a ese momento. Con este paciente yo me sentaría a acompañarlo, a dialogar en lo que surja que dialoguemos. Si quiere llorar, le permito llorar, pero después de un tiempo le ofrezco un vaso de agua, si puede tomar agua, y bueno, y lo conforto, le levanto la persiana, o sea, no lo invado. Y después está la etapa de la aceptación. Es la etapa final, llega con la paz y la comprensión de que la muerte se está acercando. Generalmente la persona en esta etapa quiere que la dejen sola. Además, los sentimientos y el dolor físico pueden desaparecer. Esta etapa también ha sido descrita como el fin de la lucha contra la muerte.
Durante la evolución de la enfermedad, la familia necesitará apoyo psicosocial de distinta índole. Información, facilitación de la organización, acceso a las estructuras de apoyo social, sostén en las etapas de conflicto interno y reconocimiento oportuno de los momentos que hay de agotamiento familiar. De la misma manera que el paciente frente a la muerte próxima, la familia inicia un verdadero duelo anticipatorio donde paulatinamente se va aceptando la nueva realidad y se va preparando para la separación y la pérdida definitiva. Esto cuando te da tiempo, ¿no? Porque hay gente que entra a la terapia y ¡pum! Entró y se murió así como así. Esto es en el proceso de la muerte de aquel paciente terminal, de aquel paciente que no está en cuidado domiciliario e ingresa a la terapia. Siempre estas son algunas consideraciones que hay que tener. Ustedes lo han visto en bioética, pero bueno, como para recordar. Los pacientes tienen autoridad ética y legal para renunciar a alguno o a todos los cuidados. Si yo establezco, porque estoy en plena conciencia, que quiero una limitación terapéutica, pues estoy en todo mi derecho. Obviamente me la van a hacer firmar. Un representante podrá decidir de acuerdo a los supuestos intereses del paciente, si éste ya no se encuentra consciente. ¿Por qué? Porque de repente somos los hijos de un padre que sabemos que no quería, digamos, un tratamiento avanzado. Entonces ya cuando te dicen, bueno, tenemos que intubar y probablemente tengamos que hacer, qué sé yo, o intubamos y ya después como no lo pueden intubar va a ser una traqueostomía. Entonces la familia o el representante legal de la familia firma que no, que hasta acá llegaron y firman la limitación terapéutica. La autodeterminación habitualmente obliga al equipo médico a otorgar los cuidados elegidos por el paciente o su representante, excepto cuando estos vayan contra la práctica médica ética legal correspondiente. O sea, hay una ley y todo lo que se hace basado en la ley. Manifestar, o sea, nadie va a decir, quiero limitación terapéutica, haceme potasio endovenoso porque ya me quiero morir ya. O sea, no, o sea, la eutanasia acá no existe. Entonces, bueno, limitación terapéutica, quedas con nutrición, con con líquidos y bueno, lo básico, tus funciones básicas están cuidadas y te vas cuando tengas que ir. Se debe manifestar la verdad, se supone un compromiso previo de ayudar a asimilarla, de compartir las preocupaciones que surgen, de acompañar en la soledad interior de estos difíciles momentos. Esto de manifestar la verdad, como enfermeros debemos ser muy cuidadosos porque ahí no debemos meter la pata, porque hay como, sobre todo digamos, en el cuidado crítico, ¿no? Los médicos son los que dan los informes y uno siempre debe saber hasta dónde avanzó el médico, porque de repente nosotros sabemos todo el pronóstico de ese paciente, pero es como que a la familia el médico lo va preparando de a poco, entonces nosotros no podemos ir y meter la pata ni con el paciente ni con la familia. Debemos ser bastante cuidadosos y éticos en esta cuestión. Implica la prudencia, el tacto y la discreción para detectar el modo, las circunstancias y el momento más adecuado y oportuno donde podamos hablar de ese tema si se da. Al considerar además los aspectos familiares, psicológicos y espirituales del individuo, se valora a la persona en toda su extensión y se le ayuda a afrontar con profundidad una muerte verdaderamente digna. Siempre recordemos cuando estemos trabajando que debemos ofrecer en estos instantes finales, si ellos quieren, algún tipo de ayuda espiritual, con el párroco, el sacerdote, el obispo, qué sé yo, no sé, la gente, digamos, que tengan en otros, digamos, tipos de cultos. Hay alguien que venga de una bendición, de unas palabras y sean reconfortantes, sirve, la familia lo quiere el individuo no está consciente de lo que quiere la familia, pues nosotros debemos facilitar como institución esa oportunidad. He terminado con este power.
Bueno, comentarios, caras, veo todo simbolitos rojos tachados. Comentarios, asustados están. Tengo chat siempre. ¿Alguien que quiera decir algo? A mí me tocó, profe, en una época tener a mi papá en la terapia intensiva y le tocó ser uno de los conscientes. Teníamos ahí Ajá. en la Romagos, así que me agarra y me dice, tenía una neumonía grande, ¿viste? Y ya era insuficiencia cardíaca, todo, ya era 84 años. Ya. Así que me dice, bueno, había un horario de visita que eran, no sé si 20 minutos, una cosa así. Mm, Y cuando ingresamos era, claro, él lo primero que ve todos los parientes es eso. Encima de la Romagosa tiene no sé cómo será acá en el privado, pero en la Romagosa es un área grandísima, abierto así todo, tiene como boxes, pero con cortina, pero todo abierto. mm. Y vos veías los respiradores, las alarmas, era un bodrio eso, era increíble lo que sucedía en ese momento. Y mi viejo ha atado a la cama porque, bueno, Ah, se había arrancado todo porque se quería y dice, ¿qué ando con todos estos muertos? Dice, todos casi muertos acá, dice, ninguno para hablar, nada, no sé por qué me tienen acá, y bueno, y hasta nos hicieron hacer los trámites prácticamente, dice, mira, tu papá de esta noche, muy no probable que pasa. lo intubemos todo, y no sé, pero vos lo veías y estabas hablando con mi viejo, entonces era avanzado, y bueno, de ahí duró como 3, 4 años más después, así que no pasó nada, pero el tema que es increíble cuando entras a un lugar así y veías todo eso que estaba sucediendo, inclusive ahí nomás cerraban la cortinita del lado y es como dice usted, corrían todos, iban, era reanimación de acá, de allá. Y Claro, bueno, pero y por ahí después, viste, como curioso, vos mirá, querías ver ahí porque al último terminaba que había fallecido el paciente, entonces era todo tapadito y todo el y box pasa. cerradito y uno quería chusmear así, pero ¿cómo se llama? Pero bueno, son cosas que bueno, es lo que vive el que está consciente. Diferente es, por ejemplo, un internado que interactúa con el de lado y qué sé yo, y por ahí está solo, Mm. pero bueno, interactúan si están dentro de lo posible, pero acá unas personas conscientes en terapia, yo doy fe que la padece, porque mira, tengo la experiencia de mi papá que se quería pirar de ahí porque dice, no, ¿qué hago acá con todos estos muertos? Decía mi viejo. Bueno, o Así que sea, por eso, tu papá sí trabaja mucho en enfermería, entonces. si lo ata en un momento dice decir, y bueno, y pasa todo eso que decía usted del nerviosismo, de la alteración, porque vos lo ves mi viejo con las pupilas dilatadas, nervioso, era una cosa que, entonces le pedí por favor, más vale que me tenía que hacer cargo, si lo podía desatar en ese momento, yo entonces a mi papi, mirá, no te, que, bueno, entonces lo poníamos todo ahí en cosas, lo desatan un rato y dicen, no, bueno, te atan porque vos en el momento que te estás durmiendo como que te querías arrancar todo y justo tenías ahí una vía central, entonces era como que era todo complicado, así que bueno, eh, nos hacíamos cargo para que él sí, y ahí se relaja, viejo, y después nosotros cuando nos piramos y ya él ya se dormía, porque en un momento ya solo se dormía, de tanto estrés que tenía, después cuando estábamos hablando con nosotros lo aburríamos, se dormía, y bueno, ya salíamos, nos íbamos y ya, bueno, después era cuestión de la enfermería, ¿no? Todo lo que sucedía después. Ah, bueno, evidentemente que el hecho de, el momento de la visita hacía que se tranquilizara y bueno, el hecho de que lo desataras un rato y eso, o sea, ya se sentía más tranquilo, acompañado. Vos ves que eso pasa. A veces no, a veces la familia entra y es peor, ¿no? Pero bueno, eso, en esta cuestión, como habían empezado en el privado con esta visita, que bueno, en este momento no hay visitas.
O sea, eso también es, vos pensás que pasaste la situación, estar del lado de afuera, estar dependiendo de, el informe hoy día lo dan telefónicamente una vez al día, y lo otro que te dicen es, si pasa algo, si le tenemos que avisar algo, lo vamos a llamar por teléfono. Y entonces el familiar dice, ¿cómo qué? Y como que te pongas más grave, como que te tengamos que intubar, como que te pongas demasiado grave, y ellos nunca te van a llamar diciendo que el paciente se murió. Ellos te van a decir que vengas porque el paciente está muy crítico. Y de repente el paciente ya falleció, pero no buscan que la gente se venga, viste, atolondradamente. Entonces llega, bueno, sale el médico y le explica que, bueno, que sí, que el paciente se puso re grave, que hizo un paro, que lo empezamos a reanimar y que, bueno, evidentemente no salió. Entonces a todo esto ya nosotros hemos preparado el cuerpo y entonces dejas pasar a los familiares para que lo vean. Todo eso no pasa hoy en día. La familia deja al paciente en la terapia, no tienen visitas, el informe es telefónico, y si se muere, el informe también va a ser, digamos, preparado de la misma forma, pero vas a venir y no vas a pasar a ver el cuerpo, y se lo va a llevar el servicio, y también tiene todo un proceso en la funeraria de que a algunos, depende quiénes, no sé cómo será el protocolo en sí de la funeraria, pero a algunos los dejan estar 1 hora a un par de familiares, y a un par de familiares son los que los dejan que acompañen al cementerio. Entonces, como mucho más doloroso toda esta situación, todo este tránsito, mucho más dificultoso pasar por las etapas del duelo. Está como bastante bravo. Bueno, les voy a leer como cierre. Después que termine de leer, bueno, obviamente los voy a saludar y les voy a decir que abro el chat para completar, digamos, el tiempo, ¿no? Por las dudas de lo que fuera. Les voy a leer como cierre una experiencia personal de un enfermero que estuvo internado en una UCI, y que es muy interesante lo que él cuenta de su experiencia personal. El texto se llama, ¿me escuchan bien? Para saber Sí. Bueno. Sí, profe. El texto se llama Sobre una cama de UCI, una experiencia personal. Yo busqué, esto lo vi lo tengo guardado, chicos, desde la licenciatura, cuando hice mi primer año de la licenciatura. Y les resulta que busqué ahora, y en la revista científica que está, hay que pagar. Yo se los voy a escanear, y se los voy a subir escaneado, por si a alguno le interesa tenerlo. Pero la verdad que no vale la pena. Yo sí tengo la dirección, digamos, del link donde está, pero pagar para tenerlo ya lo tengo. O sea, el enfermero se llama Diego Japón Ruiz, y es enfermero, o era enfermero en este momento, enfermero del Hospital Universitario de Valme, Servicio Andaluz de Salud, en Sevilla. Bueno, a mi regreso a casa pensaba que nada volvería a ser como antes. Al desconcierto de las facultades perdidas, se sumaba el recuerdo de lo que supuso estar al otro lado de los cuidados, de ser paciente, de estar en manos de todos y recibir los cuidados de unos cuantos. Esta experiencia mía se me hace mitad triste y mitad alegre, pues si por una parte me queda el recuerdo de mi paso por la UCI, como hombre enfermo, cosa que no fue nada agradable, por otra me reconforta el pensar, primero, que puedo contarlo, y segundo, haber conocido personas que hacen del cuidado en situaciones críticas el objetivo de su vida. Vayan ante todo mis disculpas por las malas pasadas de mi memoria, por aquellos detalles que el subconsciente guardó para sí y que se resiste a mostrar a pesar de todo, por las inexactitudes lógicas del que evoca vivencias que, por su contenido íntimo y delicado, no siempre gusta recordar. Aún así, vaya por delante mi disposición de dejar sobre estas líneas lo que para mí fue una de las experiencias más importantes de mi vida y quizás la que más repercusión ha tenido. Para organizar un poco esta maraña de recuerdos, voy a estructurar mis palabras en 4 partes. Como nuestras sevillanas, que siendo 4 y a pesar de llevar el mismo ritmo de la primera a la cuarta, cada cual tiene su cadencia, su mensaje y su porte sustancialmente distinto. Dicho esto,
Voy a empezar esta breve exposición siguiendo los 4 momentos claves de mi paso por la unidad de cuidados intensivos. La ruptura. Habíamos dejado los planes ultimados para el día siguiente, primero pintaríamos el salón y luego las cenefas de la casa. ¿Cómo podía imaginarme yo cuánto me iba a cambiar? ¿Cómo podía imaginarme yo cuánto me iba a cambiar la vida en tan breve espacio de tiempo? ¿Cómo antes de llegar la mañana siguiente se iba a romper de forma tan drástica lo que hasta entonces había sido una existencia normal como la mía? Aquella noche, una legión de cuerpos sin rostros me rodeó en mi propia casa, en mi propia cama, situación que si bien yo la consideraba muy familiar, no acertaba a explicar qué hacían allí o para qué habían venido. De lo poco que captaron mis ojos, solo pude recordar mi profusión de luces y esos cuerpos sin rostros a mi alrededor, con un cúmulo de voces que una y otra vez me decían: Diego, 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 responde. Voces y más voces a mi alrededor, voces que yo escuchaba perfectamente, pero que no acertaba a situar en ningún sitio. Voces a las que me hubiera gustado responder, si no es por la sensación de inmovilidad que invadía mi cuerpo y que hacía imposible dar una respuesta. Pero mis oídos estaban abiertos, y a pesar de mi ausencia yo les oía. Claro que les oía, a pesar de que mis ojos no pudieran ver lo que pasaba. Prepara la chispa, venga, prepara la chispa. Y yo pensaba, ahora el médico está pidiendo la descarga, y posiblemente me vayan a quemar, y bueno, ¿qué puedo hacer? Estaba acostumbrado a ver eso, pero nunca lo había sentido en mis propias carnes, nunca me lo habían hecho a mí. Atropina, atropina, ahora una ampolla, puesta, dijo otro. Todo pasaba como un ritual conocido a pesar de que todo parecía como si poco o nada tuviera que ver conmigo. En pocos minutos me sentí dentro de una ambulancia y camino al hospital. Alguien sin presentarse seguía preguntándome cómo estaba. Y aunque una extraña sensación de inmovilidad me impedía dar una respuesta, me hubiera gustado hablarle, decirle que estaba muy bien, que estaba en la gloria, y preguntarle dónde íbamos, aunque a decir verdad tampoco me preocupaba demasiado. Estaba absolutamente tranquilo, sin temor alguno, y percibía desde mi cuerpo inmóvil cómo, paso a paso, realizaban sobre mí una serie de maniobras como si se tratara de otra persona. «Diego, ¿te encuentras bien?», insistió. Me hubiera gustado responderle, pero no encontraba la forma, ni la fuerza para hacerlo, y por eso decidí que lo mejor era dejarme llevar. Al poco rato, cuando pude abrir los ojos por primera vez, me encontré situado en un sitio diferente, familiar, pero todo muy diferente, rodeado de nuevas caras que yo suponía que eran enfermeras, enfrascadas en una rutina que yo casi podía predecir en cada momento. Así me encontré de la noche a la mañana, y nunca mejor dicho, arrancado de mi casa, de mi familia y de mi vida, entregado a una situación y unas personas que, por muy familiares que me resultasen, no dejaban de ser extraños. De enfermero a cocodrilo. Durante mi estancia en la unidad, ocupaba mi tiempo observando cómo se comportaban las personas a mi alrededor. Un día, uno de los médicos de la unidad se acercó a mí y me dijo: ¿estás haciendo de cocodrilo? ¿Cómo dice usted?, le pregunté. Sí, dice, sonriendo me explicó. Como veo que no te pierdes detalle de lo que pasa en la unidad, que estás pendiente de todo lo que acontece aquí, pareces un cocodrilo al acecho dentro del agua, con los ojos bien abiertos, preparado para observar cualquier acontecimiento que fuera significativo para vos. Realmente estaba pendiente de todos y cada uno de los movimientos, de todas y cada una de las palabras, las reacciones, porque uno no puede evitar hacerse multitud de preguntas extrañas que, si no se responden, van creando en ti una especie de hueco que te arrastra a la búsqueda desesperanzada de una respuesta. Además, las horas allí se hacen largas, terriblemente largas. No entendía muy bien qué hacía yo allí, encontrándome tan bien como me encontraba. No lo entendía, ni tampoco nadie me lo explicaba.
pero la evidencia no tardó en demostrarme que ni estaba tan bien como creía, ni saldría de allí tan pronto como pensaba. Por ello, a falta de otro entretenimiento, me dedicaba a observar lo que hacían, lo que decían e incluso lo que pensaban, cuantos quedaban al alcance de mis sentidos. A mi derecha, una señora mayor se dializaba, debatiéndose entre la vida y la muerte con un hilo de vida entre sus labios. Yo seguía pensando, ¿qué hago yo aquí? En el otro lado, un hombre joven al que frecuentemente corrían las cortinas y se encerraban todos con él, supongo yo que para reanimarlo, porque en este caso todo se oía, incluso la más leve insinuación. Por ello, aunque no lo viera, podía seguir la secuencia discretamente desde mi observatorio. En ocasiones preguntaba a médicos y enfermeras qué era lo que me pasaba, y ellos me decían que nada grave. Como seguía preguntando con insistencia, un médico me respondió: te ha dado una indigestión por una tortilla francesa. Yo pensaba, ellos no saben que yo soy un agente técnico de salud, que es así como se llama en España, el enfermero, y que de sobra sé que no se trae a la gente aquí por estas nimiedades. Ante tan pueriles contestaciones, me dispuse a buscarme aliados entre el personal con el fin de saciar mi curiosidad. Pero estaban todos tan ocupados que no había tiempo para explicaciones. A pesar de todo, a algunos se les escapó decirme que no sabían muy bien lo que yo tenía y por ello no podían ser demasiado explícitos a la hora de darme información. Por lo cual yo seguía atento a todo lo que acontecía a mi alrededor. Muchas veces intuía lo que iban a hacer, tanto conmigo como con mis compañeros, porque conociendo yo como conocía los hospitales, sabía que el repertorio de comportamientos es tan corto que cualquiera puede adivinar lo que viene y yo así lo hacía. Una noche, el compañero de al lado se puso bastante mal. Acudieron varias enfermeras y auxiliares. A través de la cortina yo podía ver casi la silueta de cada una de ellas. Una, muy diligente, con una voz y gesto seguro, empeñada a sacar a su enfermo para adelante. Me causó tanta impresión que una vez terminada la resucitación la llamé por su nombre, a pesar de no haberse presentado, y dije: María, enhorabuena, creo que eres una extraordinaria profesional y lo has demostrado. La UCI debería contar con más gente como tú, y la verdad que yo me sentía mucho más seguro cuando ella estaba de turno. Ella no contestó, raramente cruzaba palabras. Solo me miró y continuó diligente realizando sus tareas. Aquella mirada llena de energía, seguridad y dulzura decía mucho más de lo que yo había esperado escuchar de nadie. Pero no me dijo nada y continuó. ¿Por qué ese miedo a hablar, a compartir emociones conmigo? En esta unidad era frecuente el trasiego de enfermos, esto es, entraban y salían con bastante asiduidad. 19 días de estar internados dan para mucho, y por delante de mí vi pasar a muchos compañeros de fatigas que tal y como ingresaban desaparecían. Cuando preguntaba a dónde fue el de la cama de al lado, la mujer que estaba frente a mí, o dónde estaba el joven que entró después que yo, la respuesta, sí la había, era siempre la misma: han subido a planta. ¿Cómo puede uno estar tan ciego pero no darse cuenta de que le estaban mintiendo? Algo más tarde, una vez fuera de la unidad, me enteraría del triste final de alguno de mis compañeros, con lo que uno no puede evitar decir: Jesús, qué cerca estuve. Siempre le había tenido pánico a las vías centrales. No sabía cómo los enfermos podían soportar el dolor de introducirles esa cosa tan larga en las venas. Pero será que cuando uno está mal no piensa más que en curarse, que cuando me dijeron de colocármelo yo mismo les indiqué la mejor vía de mi cuerpo, con la esperanza de que solo tuvieran que pincharme una vez. Así fue. Las gruesas venas de mi brazo y la pericia de la enfermera de turno hicieron de ello una experiencia banal para mí. Sin embargo, una noche en la unidad, un apuesto joven que iniciaba su andadura en la profesión, al observar que el suero no corría, se acercó a mí, manipulando el sistema, dijo: tengo que cambiártelo porque esto no corre.
Yo le dije, por favor, si no corre, intenta primero quitar la obstrucción. Y si luego, y si no, luego me vuelves a pinchar, que me da pánico de solo pensarlo. Pero es que vas a tener miedo, me dijo. Como si los hombres no pudiéramos tener miedo al dolor. Al poco se presentaba el compañero con el médico residente. ¿Por qué siempre buscamos apoyarnos en la autoridad del médico para hacer lo que creemos que debemos hacer? Pues va y me dice, hombre, Diego, no te hagas el paciente difícil, que nosotros te vamos a cambiar el suero. Yo intenté en vano explicar que no sirvió de mucho, para nada, de nada, que vamos a cogerte la vía. Intentaba hablarle y solo me dijo, vamos, estate quieto. Y cuando yo disponía de decir alguna faena, él, vamos, hombre, quédate quieto. Pues bien, antes de tocar nada, llama a Antonio a la otra unidad, que me veía ridículo negociando mi propia rendición delante de aquel jovenzuelo, pero le dije, antes de tocar nada, llama a Antonio, el que está trabajando en la otra unidad. Yo conocía a Antonio, sabía de su experiencia y puse en él todas mis esperanzas. Realmente cuando le vi entrar, una sensación de tranquilidad me invadió al momento. Antonio era un hombre seguro, aunque de pocas palabras. Llegó, me escuchó, observó y con un sencillo procedimiento el suelo volvió a correr. Las otras barreras. De todo he sabido que existe una tendencia natural a ordenar y clasificar acontecimientos, personas, palabras. De ello nos da buena cuenta la ciencia y el científico con sus interminables taxonomias. Ello nos permite comprender la realidad y hacerla más asequible y doméstica. Pues bien, con mi experiencia, no cedí la tentación de clasificar el personal de la unidad de la terapia intensiva, según la relación que estableciera conmigo. Soy consciente de que la idea no era demasiado original. La enfermera Kirvis, en 1982, realiza su tesis doctoral sobre la relación de la enfermera con el paciente quirúrgico. Un primer conato de clasificación. La mía es bastante menos pretenciosa. Solo trata de exponer los prototipos de personas cuya relación causó en mí un impacto más fuerte, con palabras o sin ellas. La dulzura. Representa a ese tipo de enfermera que se dirige a ti, te saluda, se presenta y te pregunta tu nombre. Esto a pesar de que ya lo sabía por la historia. Pero ella prefiere que tú se lo digas y así establecer un poco de comunicación contigo. Son por lo que en general buenas profesionales que se interesan por ti e intentan indagar en tus preocupaciones. Sabes que puedes contar con ellos en todo momento porque te lo dicen y demuestran con sus actos. Nunca tienen prisa cuando hablan contigo. En este sentido, nunca podré olvidar a una de las pocas enfermeras que tuvo nombre propio para mí. Cuando llegué me abordó y me dijo, hola, soy Mariluz. Si me necesitas para algo, pues llámame cuando quieras. Creo que desde aquel momento un gran lazo afectivo se estableció entre esa enfermera y yo, como si su mano permaneciera tendida y en todo momento a la espera de que yo la tomara. Las superactivas. Estas son enfermeras en movimiento, inquietas como ellas mismas. Yo no les veía ni un momento de inactividad y cuando lo tenían parece que tuvieran que esconderse en la salita, fuera de nuestra vista, como si charlar un ratito con los enfermos sin hacer otra cosa estuviera mal considerado. No eran malas profesionales, pero no puedo ocultar que su continua actividad, esa actividad que le impedía cruzar una mirada conmigo o decirme una palabra, me inquietaba constantemente y además me sugería una inseguridad terrible. Inseguridad por no conocer todas las respuestas a posibles preguntas que pudiera formularle. Tuve que investigar sus nombres para poder llamarlas si las necesitaba. O en casos de cierta prisa, llamarlas con el genérico de enfermera, enfermera, lo que me hacía sentir ridículo. ¿Verdad? Yo llamando a mis compañeras enfermera porque no conocía su nombre. La habladora. En muchos casos se presenta como una auténtica salvadora, con explicación para todas las preguntas y argumento para todas las cuestiones. No llegué a conocer su nombre, aunque sí cuando me refería a ellos lo hacía por alguna cualidad que lo hacía inconfundible. El de la barba,
la del pelito corto. Ni las tarjetas ni una presentación me dieron otra opción que esa. Pero no porque no hablaran. No porque no hablaran, sí que hablaban y mucho, pero siempre eché en falta algún mensaje en sus palabras. Delante de ellos tenía la sensación de que tienen la lección bien aprendida, y si le cortan no van a saber seguir. Por eso tienen que hablar y hablar y hablar sin parar, aunque al final no te digan nada. Con estos son sus explicaciones las que valen, son sus historias las que prevalecen, son sus pronósticos los que predominan. Eso sí, si consigues meter un bocadillo y puedes por fin preguntar lo que te van a hacer, al día siguiente rápidamente te dirá. Por eso no te preocupes, eso no es nada, y así te dejarás sumido en la más supina incertidumbre, exactamente igual que estabas. Lo que sientes es que no te escuchaba, que supone lo que sabes y lo que quieres, y esa tiranía verbal en la mayoría de los casos te deja profundamente enojado. Algo se muere en el alma. Realmente, algo se muere en el alma de la familia cuando un ser querido está en la UCI. Frecuentemente he oído decir a compañeras, lo mejor de trabajar en la unidad es no tener familiares dentro. Pues bien, es cierto que los familiares no están como en las plantas continuamente adentro. Sin embargo, debemos tener presente que si la relación con la familia es más efímera, también estas interacciones suelen ser con una mayor intensidad. Y esto es algo que bastantes veces olvidamos. Una de mis preocupaciones fundamentales en la unidad era la forma de que mi enfermedad estaría afectando a mi familia. ¿Cómo lo estarían pasando? Mis familiares del otro lado, ¿qué sentirían? Estaban del otro lado de la mampara, allí, en aquella sala en la que se llamaba por teléfono, normalmente para realizar los más tristes comunicados. Muchas veces les había dicho que se fueran a dormir a casa, que yo estaba bien. De lo que yo no era consciente es de lo que ellos nunca se irían a casa, dejando una parte de ellos en aquella unidad. Pues bien, estando yo enfrascado en estas divagaciones, echo en falta la llegada de mi mujer a la unidad. Cuando pregunté por ella, nadie supo darme una respuesta mínimamente aceptable. Más tarde me enteré que una de las enfermeras había considerado que las visitas no me hacían bien. La compañera no supo o no tuvo el aplomo suficiente para abordar el tema con mis familiares y solucionar un exiguo problema de comunicación. Buscó un médico para que se lo dijera a mi mujer y no volviese a entrar. Aún después de pasar un tiempo, no puedo evitar sentirme bastante enojado por el hecho de que alguien de mi profesión no fuera capaz de abordar un problema y hablar claro. Al final, salí de la unidad igual que entré, sin saber cuál fue la causa que me tuvo allí, en aquel espacio de cristal, casi un mes de vida. Diego Japón Cruz. Bueno, yo creo que esta vivencia es como que refleja bastante lo que hemos estado hablando. Una de las cosas que contaste, José, también. Y es muy valorable porque es la experiencia de un colega. O sea, todo lo que sintió, sufrió, la despersonalización que sintió él y la valoración que hace de las personas con las que se sintió él bien, ¿no? Así que después se los voy a subir, escaneado, obviamente, porque no vamos a pagar la revista científica. Pero, bueno, espero que les haya gustado. He hablado muchísimo hoy. ¿Alguien tiene algo para decir, comentar? ¿Qué les pareció? Profe, ¿eso de dónde lo había sacado? Yo lo tengo lo debo tener desde el 2011. Cuando estaba haciendo la licenciatura hicimos un trabajo con ese escrito. Y lo busqué para buscar el PDF y copiarles el PDF y subírselos como PDF, pero no tiene licencia para sacarlo si no pagas. Pero como yo lo tengo impreso, se los voy a escanear para que ustedes lo tengan. Es un enfermero que tuvo un paro cardíaco en su casa, y entonces lo reanimaron y lo llevaron y lo internaron en la terapia intensiva. Y bueno, todo lo que él vivió y lo que sufrió, o sea, cómo los clasificó a los enfermeros,
como que siempre preguntó y todo el mundo evadió y nadie le respondió, como que dice que entré sin saber por qué entré y me voy sin saber por qué estuve, y estuvo casi un mes, y cómo refleja el que se murió al frente, al lado, allá, y que reanimaban constantemente, los que cuando salió al piso se enteró que se habían muerto y los que se habían recuperado. Lo que le pasa habitualmente a un paciente de la terapia. Así que, y como alguien pensó que las visitas le hacían mal, y decidió que no entrara más su esposa, que él esperaba ansiosamente. Así que es medio como para uno verse reflejado y la calidad de cuidado que uno quiere brindar, ¿no? Desde el lugar donde le toque. Y la relación entre el enfermero paciente, el enfermero y la familia, y las situaciones que se van dando. Destaca, profe, que también en una parte al inicio, él es como que las personas le hablan, él no contesta, pero sí entiende, entonces también te lleva una referencia que por ahí al paciente, por más que no te responda, sabe que te escucha de algún lado, entonces vos lo podés hablar, le podés comentar en algún tiempo Claro, libre, porque o sea, él estaba en el claro, paro en ese momento, o claro, sea, como que, ¿viste? Voy a decir, viste, cuando la familia te suele preguntar cuando vos tenés a alguien así en coma, alguien, y él me escucha y usted háblele. Y hay gente que le canta, y hay gente que le recita poemas, y hay gente que lleva un libro y les lee, o sea, la familia tiene muchos comportamientos porque, qué sé yo, hay gente que les van a llevar el perfume X porque saben que ese perfume les gusta, ¿me entendés? Y les van a llevar estampitas, les van a llevar un rosario, y otros le van a llevar la almohadita, o sea, vos vas a ver las manifestaciones de cariño, y sí, se ve que él escuchaba en el momento de que lo reanimaban, pero no podía responder. Así que a mí me gustó mucho en aquel tiempo, y lo guardé, y ahora dije, bueno, es la oportunidad de utilizarlo. Nosotros teníamos, profe, una compañera de trabajo, una Mm, enfermera, no sé, debe tener ya casi cerca de jubilarse. sí. Ella trabaja ahí en el sanatorio con nosotros y trabaja en el neonatal. Ujú. Y en el neonatal todavía no sabemos bien qué pasó, pero aparentemente le había dado un broncoespasmo bastante severo. La cosa que estuvo más de un mes en respirador, le derivaron para allá, para el sanatorio, tuvo más de un mes frente al respirador, y en muchas ocasiones ya le habíamos bajado el pulgar porque hacía fiebre constante, no se le bajaba, no había forma de bajar la temperatura, estaba re descompensada, re fea. Y bueno, ella tiene una hermana que también es enfermera, pero vive en Buenos Aires. Y ella Ujú. venía, cada vez que le iba y la visitaba, le ponía una canción que creo que se las cantaba la madre cuando eran chicas o algo así, no sé bien, que bueno, cómo era la historia. Sí. La cosa que después de tanto tiempo, la compañera nuestra salió y bueno, y ahí anda trabajando de vuelta, pero ella dice que lo que más se acuerda de todo su estado comatoso, Sí, la canción sí, que ponía la hermana. claro, ¿ves? Entonces, o sea, uno puede como, uno de repente no sabe, pero uno estima que sí, pero a raíz de todas estas experiencias que vas sumando tu labor, eh, uno va aprendiendo de que sí, ¿no? ¿En dónde trabajás vos, Flor? En el Sanatorio Parque, ahí en San Vicente. Ah, en San Vicente, bien. Así que, sí, o sea, por eso digo, de repente no es para que tengan miedo, es para que, o sea, a mí me gusta ser realista. Yo te podría pintar de rosa la terapia. La terapia no es rosa, pero es muy interesante. O sea, uno cuando empieza a trabajar ahí, cuando aprende la dinámica del lugar, uno se vuelve terapista. Es un trabajo, digamos, es un proceso que se va dando, y aunque trabajes en otro servicio, vas a tener el ojo clínico del enfermero que desarrolló su ojo de terapista. Eh, es interesante y es importante, chicos, que vayan leyendo todo lo que les pido para que podamos avanzar y para que ustedes puedan, digamos, afirmar los conocimientos que son necesarios. Están como tratando de organizar
unas prácticas dentro de lo que permite el COE, creo. Así que, bueno, planificaremos lo mejor de lo mejor que se pueda hacer, y si nos permiten y nos dan ocasión, bienvenido sea. Y, bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, vamos a dejar acá entonces, el lunes es feriado, descansan, nos veremos el otro viernes, y ahí Norma les va a dar lo del proyecto UCI, con H, y voy a abrir el chat para cualquier consulta. Les mando un beso y nos vemos el próximo viernes entonces. Que tengan un buen Bueno, tiempo. profe, gracias. Feliz Bueno. Día del Niño, para el niño interior. Gracias. No, Está marchito el mío. Bueno, no, no, qué suerte. más, chico, ponele onda, José. Bueno, Sí, chao, nos vemos. nos vemos. Buen fin de. Profe. Chao. Igualmente.